Buenos días, Dios los bendiga a todos. Bienvenido a esta transmisión. Somos la Iglesia Cristiana de Oración Internacional y queremos darle el caluroso abrazo virtual desde casa. Queremos darte la bienvenida. Quiero que sepas que estamos felices y contentos de estar nuevamente, estar transmitiendo la palabra, y sé que va a ser un día de bendición, sé que va a ser un día poderoso en el nombre de Jesús. Así que comienzo a animar a cada uno de ustedes, que comience a llamar, a contactar, comience una vez más a transferir este mensaje para que corra el mensaje y podamos alcanzar el mayor número de personas en esta mañana en el nombre de Jesús. Así que le damos la bienvenida a Sherry, a su familia, le damos la bienvenida también a Javier, a Julie, a todos los que se están conectando en esta mañana. Comenzamos a darle la bienvenida a cada uno de ustedes y sé que esta mañana será una mañana poderosa. Así que coge el teléfono y comienza a multiplicar este mensaje en esta hora en el nombre de Jesús. Comienza a reenviarlo a todos tus contactos, comienza a multiplicarlo en el nombre de Jesús. Sé que va a ser poderoso en esta mañana, y yo sé que en el día de hoy hemos titulado el mensaje Dios tiene el control, parte 2, y hemos empezado una serie de mensajes y sé que Dios va a hablar a tu vida. Así que vamos a orar en esta hora, vamos a orar en esta mañana y coloquemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Presentamos este tiempo delante de ti. Te pedimos, Dios, que tomes el control, Señor. Sé tú obrando, hablándonos a través de tu palabra, mi Rey, y que sea tu Espíritu Santo fluyendo a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como le venía diciendo, hemos comenzado una serie de mensajes. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Dios tiene el control, y hoy vamos a seguir hablando acerca del mismo tema, porque viendo el panorama que hemos estado viviendo y atravesando, he visto cómo la mano de Dios se ha glorificado no solamente en mi vida, a través de nuestro hogar, aquí en mi familia. Hemos visto cómo llega provisión, cómo se abren puertas, cómo Dios se manifiesta de manera poderosa, y he llegado a una conclusión, y es que Dios tiene el control. Dios tiene el control en medio de todo, y Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu casa. Y por eso es que vamos a seguir una vez más alimentando tu fe, alimentando una vez más tu vida espiritual a través de esta serie de mensajes, porque esto es lo que necesita el pueblo de Dios, que seamos alimentados en fe, que seamos alimentados y nos levantemos en el nombre de Jesús, creyendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo quiero que vayamos a nuestra Biblia en Éxodo capítulo 2. Vamos al libro de Éxodo capítulo 2, vamos a estar en el versículo 3. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, es una palabra bien conocida, es una historia que hemos visto quizás en Semana Santa, cuando colocan la película de los 10 mandamientos, y vemos la historia del pueblo de Israel y la historia de Moisés, y conocemos en este momento lo que estaba sucediendo, y era que la mamá de Moisés estaba pasando por un momento de crisis bien poderoso, porque era algo bien atormentada, porque el rey de turno había dado la orden de que todo niño varón que naciera tenía que morir. Entonces ella tomó su hijo y lo estuvo escondido durante 3 meses, y lo tuvo ella oculto durante un periodo de tiempo. Pero dice la palabra: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó el niño en un carrizal. Entonces, viendo esta situación que estaba atravesando el pueblo de Israel, que todos los niños varones estaban siendo asesinados por la inseguridad que tenía el rey, de que el pueblo de Israel había crecido en gran número, y él temía que si él tenía una guerra con un pueblo enemigo, el pueblo de Israel que vivía en Egipto también se sumara a su pueblo enemigo y se levantaran todos contra él. Ese era el miedo que él tenía, y por eso él mandó a matar a todo niño varón. Entonces la mamá de Moisés, viendo toda esta situación, lo tuvo oculto por un tiempo, pero cuando no pudo más ocultarlo, ella llegó a un momento en que tomó esa arquilla, la preparó y colocó al niño allí y lo puso en el río. Entonces muchas veces, viendo esta situación, viendo situaciones como esta, como la que estaba pasando la mamá de Moisés, nos damos cuenta de que Dios tiene el control. Aún en medio de esa situación toda trágica, en medio de esa situación difícil, vemos que Dios también tiene el control. Así como Dios ha tenido el control
control en la situación a nivel global y con lo que estamos viviendo actualmente, Dios también tiene el control. Pero mira que mira lo que dice el Éxodo capítulo 1, versículo del 6 al 16. Dice la palabra de Dios: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos más sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje y Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mira toda la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel a causa del rey de turno. Y era que, ¿qué estaba sucediendo? Dice la palabra que el rey comenzó y colocó cargas sobre el pueblo pesadas, colocaba cargas y colocaron tributos. Y también dice la palabra que entre más los oprimía, más ellos crecían. Y mira que en esta situación que estamos viviendo en estos momentos, quizás tú te puedes sentir oprimido, quizás te puedes sentir angustiado, quizás te puedes sentir sin salida, pero dice la palabra, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Sabes que este es el tiempo? Esta es la plataforma para que tú y yo como hijos podamos crecer, para que tú y yo como hijos podamos extendernos. Quizás muchos no ven esto, pero nosotros que somos creyentes, nosotros que creemos a la palabra de Dios, mientras que otros corren, mientras que otros se esconden, nosotros vamos a crecer y nos vamos a multiplicar en el nombre maravilloso de Jesús. Muchos están menguando en su fe, pero nosotros nos vamos a levantar en esta hora en el nombre de Jesucristo. Mire que el rey pensaba que con oprimirlo, pensaba que con oprimir al pueblo de Israel los iba a disminuir, los iba a acabar. El enemigo piensa que con esta situación va a acabar con nosotros. El enemigo piensa que con esta situación nos vamos a alejar de Dios. El enemigo piensa que con esta situación nosotros vamos a dar la espalda. Pero escúchame bien, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, porque entre más los oprimen, más crecemos en el nombre de Jesús. Entre más oprimían el pueblo de Israel, más ellos crecían y se multiplicaban. Este es el tiempo de la multiplicación. Este es el tiempo en que vamos a ver la multiplicación de la mano de Dios sobre nuestras finanzas y sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Mientras otros no lo ven, nosotros en los hijos de Dios vamos a ver la mano poderosa de Dios en el nombre de Jesús. Mira lo que dicen los versículos siguientes. En el versículo 13 en adelante dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Mira que toda la situación que vivía el pueblo de Israel no era una situación normal, no era una situación de comodidad, no era una situación bastante tranquila, era una situación que estaban completamente perturbados en todas las áreas. Pero a pesar de que estaban siendo perturbados en todas las áreas de su vida, dice la palabra que ellos estaban siendo multiplicados y ellos estaban creciendo. Entonces hay una pregunta que nos podemos hacer en esta mañana, y es: ¿cómo puedo hacer que Dios tome el control de mi situación? ¿Cómo puedo hacer que Dios tome el control de mi situación? ¿Cómo hizo la mamá de Moisés que tomara el control Dios de su situación, en la situación difícil que estaba viviendo? Y el primer punto que llego en esta mañana es con fe. Nosotros podemos hacer que Dios tome el control de nuestra situación es con fe. Dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera para que Dios pueda obrar a través de nuestra situación, la única manera en que Dios tome el control, el verdadero control de nuestra vida, es con fe, no es con más nada. Entonces, mira lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Dice: pero no pudiendo más ocultarle con más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó y colocó al niño
en ella. Entonces, aquí en este versículo vemos algunos aspectos importantes. Primero, que la mamá de Moisés hizo lo humanamente posible por obrar, por mantener al niño con vida. Y llegó un momento en el que no pudo hacer absolutamente más nada. Hay momentos en la situación con la que estamos viviendo en esta hora, actualmente. Hay cosas en las que podemos hacer con nuestras propias manos, hay cosas que podemos hacer por nuestra propia cuenta, pero llega un momento en la que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Como por ejemplo, cuando llega el tiempo de que te toca cumplir con algún pago, con alguna obligación bancaria o llámese como se llame. Listo, mientras que llega el plazo, tú te mueves, tú buscas, tú tocas puertas, llegas aquí, llegas allá, haces una cosa, haces la otra, pero cuando se va acercando el tiempo y quizás no tienes el dinero, cuando se va llegando el tiempo y no puedes hacer nada, ¿qué sucede? Llega un momento en que te toca hacer como la mamá de Moisés, colocar esa situación en las manos de Dios y dejar que sea Dios el que obre. Hay gente que en esta mañana me está viendo y me está escuchando, que está en angustia, que está en una constante angustia, porque no sabe cómo va a resolver, que no sabe cómo va a salir adelante de esta situación. Y te estoy dando la respuesta. Si ya tú has hecho todo lo humanamente posible, entonces este es el momento para que tú puedas descansar en las manos de Dios. Es el momento para que tú puedas reposar en las manos de Dios. Es el momento para que tú puedas decir, bueno Señor, hasta aquí llegué, yo coloco esta situación en tus manos. Dice la palabra de Dios que mi pueblo nunca jamás quedará avergonzado, entonces Dios no nos va a dejar en vergüenza. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? Tomó al niño y lo colocó en medio de esa canasta que ella había preparado, y ella tuvo fe y confianza de que algo iba a suceder. ¿Qué pasa en estos momentos? Muchos de nosotros queremos las condiciones dadas, queremos las condiciones perfectas, saber de que si yo coloco esto aquí, más adelante voy a recibir, que si yo hago esto, voy a ver como resultado aquello. ¿Y qué sucede? Que muchas veces no va a ser así, porque entonces no fuera fe. En vez de fe, estamos caminando en lo natural. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? La mamá de Moisés simplemente colocó a su hijo en fe, sabiendo que Dios tenía el control de la situación. Ella no se puso a recorrer el camino del río y a ver si al final había alguien o había una persona o si el niño podía estar a salvo. No, ella simplemente confió en Dios, simplemente confió en el Señor y lo colocó en sus manos y le dijo, Señor, ¿sabe qué? Tú tienes el control de esta situación. Así que en esta mañana yo te estoy diciendo, Dios tiene el control de tu situación, Dios tiene el control de tu matrimonio, Dios tiene el control de tus hijos, Dios tiene el control de tu finanza, Dios tiene el control de tu salud, Dios tiene el control absolutamente de todo en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana, tú en fe vas a colocar esa situación en las manos de Dios y le vas a decir, Señor, te lo entrego en tus manos porque ya en mi fuerza no puedo, te lo entrego. Entrégale esa situación y esas cargas en las manos de Dios. Mira lo que dice el libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés capítulo 11 versículo 1, dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Una vez más la palabra está diciendo que coloquemos toda situación en las manos de Dios. Cuando el rey Salomón escribió este versículo, él lo que echa tu pan sobre las aguas significa que la vida presenta oportunidades que debemos aprovechar y no limitarnos a ir a lo seguro. Muchas de las personas quieren ir a lo seguro, que si yo doy este paso voy a ver como resultado algo. Y muchas veces nosotros estamos siendo desafiados por la fe. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros vivimos es por fe. Nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos es por la fe. Entonces, Salomón no apoya la actitud de desesperanza. Hay mucha gente que en estos momentos está achantada. Hay mucha gente que en estos momentos se cruzó de brazos y dijo, no se puede hacer nada, yo no puedo hacer nada, yo no puedo salir, yo no puedo hacer, yo no puedo prestar, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y hay gente que tiene una situación, ha tomado una posición de desesperanza, pero cuando Salomón escribió esta palabra, no lo hizo para esas personas de desesperanza, lo hizo para que esas personas tuviéramos fe, para que nos lanzáramos por la fe en el nombre de Jesús, para que creyéramos que aún en medio de las situaciones adversas Dios tiene el control, para que creyéramos aún en medio de las situaciones difíciles de que Dios está con su pueblo, de que Dios está con nosotros en el nombre de Jesús. ¿Qué significa echa tu pan sobre las aguas? También podemos encontrar en este versículo que solo por el hecho de que la vida sea incierta no quiere decir que no hagamos nada. Necesitamos un espíritu de confianza y aventura. Debemos enfrentar los riesgos y oportunidades de la vida con entusiasmo
entusiasmo y fe dirigidos por Dios. Entonces, en toda situación difícil, en toda situación adversa, nosotros tenemos que lanzarnos por la fe, creyendo en el nombre de Jesús. Quien me lleva de la mano es Dios. Entonces, cuando Salomón escribió el texto, él sabía que cuando él estaba haciendo inversiones, que todos los barcos y los barcos de carga llevaban mercancía, él sabía que aunque en medio del mar se levantara la tempestad, el barco iba a llegar y iba a devolver con las ganancias. Entonces nosotros también tenemos que tener la confianza que en medio de esta situación, aunque se levante el enemigo como río, el Espíritu levanta bandera de victoria. Aunque en medio de esta situación nadie apueste a nada, nosotros creemos porque Dios está por nosotros. Dios tiene el control de esta situación. Dios nos lleva de la mano. Dios nos va a hacer prosperar. Dios nos va a multiplicar. Dios nos va a hacer crecer. Porque entre más oprimían el pueblo de Israel, dice la palabra, ellos más crecían y más se multiplicaban. Mientras que otros se disminuían, el pueblo de Israel crecía. Nosotros como hijos de Dios vamos a crecer en este tiempo. Nos vamos a extender hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el occidente. Porque vamos a ver la gloria de Dios en todo lo que hagamos en el nombre maravilloso de Jesús. Entonces hay que tener fe. Si tú quieres que Dios tenga el control de tu vida, si tú quieres que Dios tenga el control de tu situación, entonces tienes que tener fe. Es el momento para que tú actúes en fe. Ves al banco y actúes en fe. Habla con el gerente, habla con el que tengas que hablar, pero actúa en fe. Haz un paso de fe. Necesitas un préstamo, ves y solicítalo. No es que no tengo la documentación, es que no tengo el perfil. ¿Sabes que eso es lo que puede decir el hombre? Pero Dios dice otra cosa. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Cree en el nombre de Jesús. Toca esa puerta, porque dice la palabra, quien que toca se le abre. El que llama se le responde. Clama y dice la palabra, clama a mí y yo responderé. Es el momento para que tú comiences a actuar en fe. Actúa en fe en el nombre maravilloso de Jesús. Necesitas un plazo, no qué sé yo lo que estás necesitando, pero lo que estés necesitando, hazlo en fe en el nombre de Jesús. Hazlo en fe en esta mañana. En el nombre de Jesús, tú te vas a levantar y vas a comenzar a hacer la llamada que necesitas hacer. Vas a llamar al que te necesitas llamar en el nombre de Jesús. Vas a organizar tus documentos y los vas a meter en el nombre de Jesús por la fe, porque te van a responder. No sé para quién es esta palabra, pero hay alguien que me está viendo y se está llenando de fe en esta hora, y tú te vas a levantar, vas a tomar esa hoja de vida y la vas a llevar a esa empresa en el nombre de Jesús. Aunque digan que no están llamando, aunque digan que no están solicitando a nadie, sabes que una vez más, cuando esa hoja de vida sea entregada, te van a decir, ¿sabes qué? El trabajo es tuyo, el préstamo es tuyo, esto es para ti en el nombre de Jesús. Hay gente que Dios está llamando ahora, que sea como la mamá de Moisés, que colocó a Moisés en la canastica sabiendo de que Dios tenía el control. Levántate en el nombre de Jesús y levántate en fe y da ese paso de confianza, da ese paso seguro en el nombre de Jesús, porque quien te está respaldando en esta mañana es Jehová de los ejércitos, en el nombre maravilloso de Jesús. Hay otra segunda cosa que podemos ver en esta mañana, y cómo Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra situación es por la fe. Cuando nosotros actuamos por fe, estamos elaborando un camino. La fe es el camino que nosotros elaboramos para que Dios se pueda mover libremente por medio de él. Cuando nosotros actuamos por fe, nosotros le estamos preparando a Dios el camino para que él se mueva poderosamente en nuestra vida. Entonces este es el momento para que tú y yo comenzamos a construir ese camino, esa carretera de fe por donde Dios va a comenzar a pasar, por donde los milagros van a comenzar a fluir. Dice la palabra de que mientras que José estaba en el desierto, soñaba, él vio una escalera donde ángeles subían y descendían por ella. Así es de la misma manera, cuando tú actúas en fe, ángeles comienzan a descender, ángeles comienzan a moverse por medio de ese camino. Provisión viene, provisión va, puertas se abren, puertas comienzan a abrirse en el nombre de Jesús. Entonces esta mañana nos vamos a comenzar a mover en fe. Lo segundo que podemos encontrar de cómo Dios puede tomar el control de nuestra vida con fe, y lo segundo es con obediencia. Diga conmigo obediencia. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile obediencia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículo de 13 al 15. El libro de Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.
Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, estamos viendo la misma situación, una en la época de Moisés, otra en la época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Mientras que en la mamá de Moisés, mientras que en la época de Moisés, la mamá tuvo que hacer un acto de fe y entregar al niño, colocar el niño en las manos de Dios, aquí vemos lo diferente. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo era protegido, era guardado por la obediencia de sus padres. Dice la palabra que José a medianoche se le apareció un ángel y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Qué podemos ver en medio de esta situación? Que en medio de la crisis, en medio de los problemas, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Escúchame, en medio de la crisis y en medio de los problemas tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Hay gente, aquí viene la palabra, no vemos a un José diciendo: pero ¿por qué me voy a ir? Aquí no me va a pasar nada. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No, vemos a un José que se levantó a medianoche, no importando la hora, él se levantó, tomó a su hijo, tomó a su mujer y huyó hacia el camino que Dios le había dicho. Él no se puso a decir: pero ¿por qué lo tengo que hacer? Si tú eres Dios Todopoderoso, si tú me guardas donde yo quiera que vaya, aquí nada me va a pasar, ninguna arma forjada contra mí prosperará. No vemos a un José recitando la palabra, no vemos a un José contendiendo con Dios, vemos a un José siendo obediente. ¿Y qué sucede? Que en medio de los problemas, en medio de la crisis, Dios demanda obediencia. En medio de los problemas, en medio de la situación difícil, Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. Dios quiere que tú y nosotros no seamos obedientes a la palabra de Él, no seamos obedientes a lo que dice el hombre, sea obediente a lo que dice la palabra, porque en medio de nuestra obediencia vamos a comenzar a accionar los milagros. Tu obediencia en medio de crisis acciona milagros. Tu fe en medio de crisis abre camino para que Dios se pueda mover poderosamente, pero tu obediencia en medio de la crisis provoca los milagros. Si tú quieres provocar milagros en este tiempo de pandemia en el que nadie compra, nadie vende, donde nadie emplea, donde aumentan los enfermos y muchas cosas más, porque es un tiempo de crisis, ¿qué sucede? Dios demanda de ti y de mí obediencia. Obedezcamos la palabra, camina conforme a lo que Dios te dice, no hagas conforme a tu parecer. Es que no, yo pienso, mi sabiduría dice, mi experiencia, no es tu experiencia, no es tu sabiduría, no es lo que tú hayas aprendido, es lo que Dios está diciendo. Hay gente que ha dejado de sembrar porque no hay manera, pero Dios dice en la palabra, Él dice la palabra: trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero ¿cómo lo voy a hacer si está escaseando? ¿Sabes qué? En medio de la crisis seamos obedientes a lo que dice la palabra. Si tú eres obediente a lo que dice la palabra de Dios, estás provocando milagros. Seamos provocadores de milagros. Sé provocador, una provocadora de milagros en el nombre de Jesús. Tú vas a actuar, tú vas a ver que Dios tiene el control a través de tu fe y a través de tu obediencia. A través de tu obediencia vas a provocar los milagros que no habías visto. Vas a provocar los milagros que no habían llegado a tu vida. Vas a provocar los milagros que no habían llegado a tu casa en el nombre de Jesús. Vemos que José protegió a su familia. Vemos que José pudo ver la protección a través de su obediencia. Él no se quedó acostado. A medianoche él se levantó y huyó hacia donde Dios le había dicho. ¿Sabes qué? No importó la hora. Él no le dijo: es que vamos a esperar que amanezca. No, vamos a esperar que se oculte el sol. No, vamos a esperar de que deje de llover. No, él simplemente, no importando la condición climática, no importando la hora, él simplemente obedeció. Eso me habla a mí de prontitud. Que sabes que José no obedeció cuando él quiso, él obedeció inmediatamente. Hay gente que tiene que obedecer la palabra inmediatamente. Hay gente que se comienza a esperar. No es que vamos a hacer una cosa, sí, yo voy a buscar de Dios, no, yo voy a leer la palabra. No es tiempo de mirar que si sí o si no, es tiempo de obedecer ya. Dios está demandando tu obediencia ya. Dios está demandando tu santidad ya. Dios está demandando que te consagres ya. No es mañana, no es pasado, no es que cuando se acabe la cuarentena y sí voy a congregar. No, es enseguida, es inmediatamente. No es que mañana oro, no es mañana, es hoy que tú te tienes que levantar. Dios demanda de tu obediencia enseguida, es ya. Dios quiere que lo obedezcas inmediatamente en el nombre de Jesús. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, dice la palabra: sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado.
Presta mucha atención. Dice la palabra: sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado, para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Dios ha prometido que nos va a dar muchas cosas. Dios te ha prometido que te va a bendecir. Mira, si ustedes comienzan a escribir en este momento qué es lo que Dios te ha prometido para este año, el chat se va a llenar de todas las promesas que Dios te ha dado. Pero yo te pregunto, ¿estás siendo obediente con lo que Dios está demandando? ¿Estás siendo obediente con lo que Dios quiere que tú hagas? Es el tiempo para que tú y yo obedezcamos la palabra. Es el tiempo para que tú y yo obedezcamos lo que Dios nos está diciendo, para que podamos ser esos provocadores de milagros. Abraham tomó a su hijo. Dice la palabra: toma a tu hijo Isaac y ve al monte que yo te voy a decir, para que lo sacrifique. ¿Sabes qué? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham obedeció y por su obediencia provocó un milagro. ¿Cuál fue el milagro? De que no tuvo que sacrificar a su hijo, sino que en medio del sacrificio apareció un becerro que no estaba en el libreto, un becerro que él no sabía, un becerro que él no estaba programado. Sabes que no estaba programado para la mente natural de Abraham, pero por la obediencia de Abraham, Dios sabía que él iba a proveer de cordero. Sabes que es lo mismo, cuando tú y yo obedecemos, Dios se provee de cordero. Cuando tú y yo obedecemos, Dios se provee del milagro. Cuando tú y yo obedecemos, aún en lo que más nos duele, Dios se provee abundantemente en el nombre de Jesús. Por eso es que dice la palabra: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Tú quieres ver esa bendición hasta que sobre y abunde? Entonces camina, obedece en el nombre de Jesús, obedece a la palabra del Señor, obedece a lo que Dios dice en su palabra, para que tú veas cómo las ventanas de los cielos se abren a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tus hijos, en el nombre maravilloso de Jesucristo. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 17. Yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra: por sendas de vida va el que guarda la instrucción, pero el que abandona la reprensión se extravía. Te lo voy a leer nuevamente. Proverbios capítulo 10, versículo 17 dice: por senda de vida va el que guarda la instrucción. Entonces, ¿quién va por camino de vida? Quien guarda la instrucción. La persona que es obediente va por camino de vida, pero el que abandona la reprensión se extravía. Hay muchas personas que quieren ver milagros, hay muchas personas que quieren ver los cielos abiertos, que quieren caminar siendo prosperado en todo lo que hagan, pero yo te pregunto, ¿estás siendo obediente a Dios? ¿Estás siendo obediente al Señor? Es tiempo para que nosotros seamos obedientes a su palabra. Es tiempo para que seamos obedientes a lo que Dios nos ha demandado. Dios demanda de nosotros obediencia. Dios quiere que nosotros cumplamos su palabra en el nombre de Jesús. El libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La única manera para que las bendiciones vengan sobre nuestra vida y nos alcancen es que nosotros nos mantengamos en obediencia, es que nosotros caminemos conforme a la palabra. Dice Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Ve lo que dice: para que guardes y hagas. No solamente para que lo leas, no solamente para que medites, es para que guardes y hagas. Dios demanda de nosotros que guardemos la palabra en nuestro corazón y actuemos conforme a la palabra, para que guardes y hagas. Y dice al final: para que todo lo que tú hagas te salga bien, para que prosperes y te salga todo bien. Si tú quieres salir prosperado, si tú quieres que Dios te lleve el sello, te llegue el sello de la bendición de Dios, entonces sé obediente a Dios en el nombre de Jesús. Es el momento para que tú te alinees conforme a la voluntad de Dios. Deja toda situación que pone entredicho tu reputación con el Señor. Deja todo aquello que tú sabes que te está alejando de Dios. Es el momento que tú obedezcas la palabra. Si tú quieres ver la bendición de Dios sobre tu vida, comienza a obedecer la palabra. Aléjate del pecado. Dale la espalda al pecado y dale el frente a Dios, para que Dios comience a llevarte por el camino que Dios tiene para ti. Dice la palabra: por senda de vida va el que guarda la instrucción. Por senda de vida. Dios tiene una senda de vida para ti. Dios tiene una senda de vida para ti. Camina por esa senda de vida. Dale la espalda a las horas de la carne. Camina en el nombre de Jesús, siendo obediente, para que tú puedas ver cómo Dios comienza a obrar a tu favor en el nombre de Jesús. Y las cosas que no habían llegado a tu vida van a comenzar a llegar. Las oportunidades que no llegaban a tu vida van a comenzar a llegar. Las puertas que no se habían abierto se van a comenzar a abrir en el nombre de Jesús. Entonces, en esta mañana, si tú quieres que Dios tenga el control de tu vida,
son dos cosas, con fe y obediencia. La única manera para que Dios pueda obrar y tenga el control total de nuestra vida es con la fe. Con fe fue que la mamá de Moisés pudo preservar la vida de su hijo, y con la obediencia pudo José y María guardarle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres preservar la vida, si tú quieres guardar la vida de los tuyos, aún tu propia vida, es con fe y obediencia que Dios puede tener el control. De esta única manera es que Dios puede tener el control. Amén. De lo contrario, entonces estarás actuando tú. De lo contrario, estarás actuando en tu propia fuerza. De lo contrario, estás caminando en tu propia sabiduría y Dios simplemente lo tienes mirando, lo tienes de espectador. ¿Quieres a Dios de espectador o lo quieres de protagonista? Yo quiero a Dios de protagonista en mi vida. Yo quiero a Dios de protagonista en mi familia. Yo no lo quiero de espectador. Yo quiero ser el espectador. De sentarme y ver qué es lo que va a hacer Dios. De sentarme y ver de qué manera Dios lo va a hacer. Y esto es una película de Hollywood, porque tú te sorprenderás de todas las cosas que Dios comienza a hacer. Tú te sorprenderás de todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo para aquellos que actúan en fe y para aquellos que son obedientes en el nombre de Jesús. Yo le comentaba en domingos atrás de que vimos cómo mi esposa ayer recibió una llamada donde le estaban diciendo en esta cuarentena, ahora en esta cuarentena, no te estoy hablando de hace 2 años, en esta cuarentena recibió una llamada donde le decían que ella recibía el pago total de toda su deuda. Le habían dicho, lo que usted está debiendo, ¿sabe qué? Queda completamente en cero. Entonces, sí, mira, esto sucede ¿por qué? Por la fe y por la obediencia. Y por la fe y por la obediencia hemos visto milagros en el nombre de Jesús. Teníamos un crédito con la casa y en medio de la cuarentena se pagó. En el momento más difícil, en el momento en que no se podía, fue cuando vimos la provisión y se pudo pagar totalmente lo que se debía de la casa. Fue cuando salimos de algunas deudas, recibimos llamadas diciendo, ¿sabe qué? No se preocupe, no debe absolutamente nada. ¿Quién hace esas cosas? Las hace el Señor a través de tu fe, a través de tu obediencia. Mantente con fe y mantente con obediencia para que lo sobrenatural de Dios llegue a tu vida. También hemos visto cómo se han abierto puertas y negocios que no daba nadie para empezar, empezaron en el nombre de Jesús. Así que de la misma manera Dios puede obrar en tu vida, Dios puede obrar en tu familia. Porque cuando se tiene fe, cuando se es obediente, las cosas maravillosas, las cosas poderosas, las cosas que nadie cree que pueden pasar, van a comenzar a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios de protagonista, no de espectador. Entonces, si tú quieres tener a Dios de protagonista y no de espectador, entonces actúa con fe y con obediencia. De esa misma manera es que Dios tiene el control de todo en el nombre de Jesús. Yo te quiero invitar a que en esta mañana tú puedas, aquellos que me están viendo, me dicen, pastor, yo quiero que esas cosas ocurran en mí. Yo quiero que esas cosas ocurran en mi vida. Entonces yo te quiero invitar a que tú puedas recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Cuando decimos que es el Señor de nuestra vida, es quien va a gobernar nuestra vida. Él es quien va a gobernar nuestro corazón y Él es el que nos va a dirigir. Entonces, si tú necesitas que el Señor sea el Señor de tu vida, haz esta oración conmigo en voz audible que tú te puedas escuchar. Repite conmigo esta oración. Di, Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por esta palabra. Hoy te pido perdón por mi desobediencia. Hoy te pido perdón por mi falta de fe. Te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito y abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres en Él y mores en Él y escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú pases lista yo pueda decir presente. Gracias, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, deja que Dios gobierne tu vida de ahora en adelante. Deja que Dios te guíe en el nombre de Jesús. Te invito a que comiences a orar, a leer la palabra, para que Dios comience a orar en tu vida en el nombre de Jesús. Quiero cerrar con un testimonio. El lunes de mañana, hace 8 días, me encontré con una persona que me decía, pastor, pude ver el mensaje de que Dios tiene el control. Yo estaba completamente desesperado en mi trabajo, no tenía venta absolutamente de nada, no podía hacer nada y estaba desesperado. Yo decía, Señor, ¿qué pasa? Yo me iba para un lado, me iba para el otro, invitaba a la gente a que pasara acá al negocio y nadie quería, pero llegó un momento en el que yo le dije, Señor, sabes que tú tienes el control, así como yo escuché en la palabra, tú tienes el control y tú harás que este negocio pueda producir. Y cuando
cuando él hizo esa oración, cuando esta persona hizo esa oración, inmediatamente comenzaron a llegar los clientes al negocio. Las personas que no habían llegado comenzaron a llegar y a llegar y comenzó a facturar y a facturar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo escuchaba este testimonio, a mí me llenó de mucha alegría, porque sé que todo aquel que recibe la palabra y actúa conforme a la palabra, comienza a ver bendición en su vida. Entonces, en esta mañana yo te invito a que actúes con fe y con obediencia, y de esa manera es que Dios tiene el control. Entonces, esa es la invitación en esta hora. Ya sabes, vamos a actuar con fe y con obediencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos el próximo domingo. Hasta.